El polvo danzaba en el haz de luz que se filtraba por la claraboya del ático. Carlos pasaba el dorso de la mano por su frente sudorosa mientras organizaba las pertenencias de su padre fallecido 3 semanas atrás. Cajas de zapatos repletas de fotografías, trofeos de pesca y documentos amarillentos se acumulaban en rincones olvidados. Una carpeta de cuero marrón, desgastada en los bordes, asomaba bajo una pila de revistas antiguas. Al abrirla, un aroma a papel viejo invadió sus fosas nasales. Entre facturas descoloridas y cartas, un documento oficial con el escudo nacional captó su atención inmediata. Sus ojos recorrieron el certificado de nacimiento una y otra vez, intentando procesar la información. El nombre de su padre figuraba claramente como progenitor de un niño llamado Martín Suárez, nacido el 15 de abril de 1992. Sus dedos temblaban. Aquella fecha coincidía exactamente con los 6 meses que su padre supuestamente pasó en Brasil por asuntos de trabajo. Carlos sintió un nudo en el estómago. Su madre había fallecido creyendo en aquella ausencia laboral, y él mismo había crecido escuchando historias de aquel sacrificio familiar. El certificado temblaba en sus manos mientras las piezas se encajaban formando una verdad devastadora. 26 años guardando un secreto que ahora se revelaba entre el polvo acumulado de décadas. La fotografía familiar enmarcada en la repisa del ático parecía ahora observarlo con una nueva y perturbadora perspectiva. Manuel recorría el estudio de su padre con pasos lentos y metódicos. A sus 35 años, nunca imaginó que tendría que ocuparse tan pronto de los asuntos familiares. Afuera, las coronas de flores aún decoraban el porche, recordatorios silenciosos del funeral celebrado hace apenas 3 días. Como abogado respetado, en Santa Cruz, su padre había sido un pilar para la comunidad durante décadas. Todos lo conocían como un hombre de principios inquebrantables. La familia Montero siempre había sido vista como ejemplar. Su madre, Elena, maestra jubilada, seguía organizando las cenas dominicales, donde nunca faltaba nadie. Sus hermanos, Lucía la médica y Rafael el arquitecto, mantenían la tradición de consultar cada decisión importante con todos. 30 años de tradiciones familiares construidas sobre una confianza que parecía indestructible. Manuel pasó los dedos por el escritorio de caoba, herencia del abuelo. Las fotografías enmarcadas contaban la historia oficial: bodas, graduaciones, viajes familiares donde las sonrisas parecían auténticas. Todos los Montero portaban con orgullo ese apellido que resonaba con respeto en los círculos sociales. Los valores, la honestidad, la transparencia. Su padre los repetía como un mantra durante las cenas. Pero ahora, mientras sostenía aquella carpeta descubierta en el fondo del archivador, Manuel sentía que esas fotografías ocultaban algo. Su respiración se volvía más pesada con cada minuto. La ansiedad crecía en su pecho como una sombra. Los cimientos de aquella perfecta historia familiar comenzaban a temblar bajo sus pies. El certificado contenía un número telefónico junto a una dirección en Polanco. Daniel marcó con dedos temblorosos mientras observaba la fotografía de su padre sobre la cómoda. 3 tonos después, una voz femenina respondió. Se presentó como sobrino de Roberto Mendoza, investigando sobre su árbol genealógico. La mujer permaneció en silencio varios segundos. Luego soltó un suspiro pesado que atravesó la línea. Sabía que este día llegaría.
dijo con voz quebrada. Se llamaba Claudia, tenía 38 años y era hija de Roberto. Daniel sintió como si el suelo, bajo sus pies, desapareciera. La mujer siguió hablando con naturalidad sobre su padre, sobre cumpleaños, compartidos y viajes familiares. Roberto había mantenido 2 familias completas durante casi 20 años. Una en Coyoacán con la madre de Daniel, otra en Polanco con la madre de Claudia. 2 hogares, 2 conjuntos de hijos, 2 vidas paralelas construidas sobre mentiras perfectamente orquestadas. El celular resbalaba entre sus manos sudorosas, mientras las fotografías familiares a su alrededor parecían observarlo. Con ojos acusadores, Claudia mencionó documentos, fotografías, pruebas que había guardado durante años esperando este momento. Necesitamos vernos, insistió ella. Hay mucho más que debes saber. Daniel aceptó con un murmullo inaudible, incapaz de procesar que existía una versión completamente desconocida del hombre que tanto había admirado. Manuel sostuvo la fotografía entre sus dedos temblorosos. El rostro sonriente de aquella mujer, tan parecida a su tía Lucía, le confirmaba sus sospechas. Los documentos hallados en el estudio de su padre revelaban una segunda familia en Valparaíso, una verdad que destrozaría a su madre si llegaba a saberlo. La duda lo carcomía. ¿Proteger a su familia o descubrir la verdad completa? Esa noche, durante la cena, inventó un viaje de negocios urgente para el fin de semana. Su madre asintió distraída, sin notar cómo evitaba su mirada. Obtusa. Peso de la mentira le oprimía el pecho mientras empacaba una pequeña maleta. Metió la carpeta con los documentos entre su ropa, como quien esconde un arma. El viernes por la mañana compró un boleto de tren. 3 horas de viaje para confrontar una realidad que podría destrozar los cimientos de su familia. En Ninas, la estación. Dudó un momento, el boleto entre sus dedos. Podía regresar a casa, quemar los documentos, fingir que nunca los había encontrado. El tren avanzaba ahora entre campos abiertos. Manuel observaba el paisaje difuminarse, igual que la imagen que tenía de su padre. Sobre su regazo, la carpeta marrón guardaba el mapa hacia unos desconocidos que compartían su sangre. Cada kilómetro lo alejaba de la seguridad de su hogar y lo acercaba a una verdad que, una vez conocida, no podría ignorar jamás. Carlos se detuvo en seco frente al pequeño apartamento de la calle Magnolias. La dirección anotada en la libreta coincidía exactamente. El timbre sonó como un eco lejano y la puerta se abrió, revelando un rostro que le provocó un escalofrío involuntario. La joven tenía sus mismos ojos, la misma forma de la nariz, hasta el lunar característico junto a la boca. Ana, así se había presentado, lo miraba sin sorpresa mientras lo invitaba a pasar con una naturalidad desconcertante. Las fotografías sobre la repisa confirmaban lo innegable. Su padre sonreía rodeado de Ana y una mujer de cabello castaño. Carlos recorrió la sala con mirada aturdida, mientras Ana explicaba con voz serena cómo su padre les visitaba regularmente, cada vez que alegaba viajes de negocios, a Monterrey. Sobre la mesa del comedor, un álbum abierto mostraba más pruebas. Vacaciones familiares, cumpleaños, graduaciones. Last time, fecha escrita bajo una de las fotos, le golpeó como un puño en el estómago. El día de su graduación universitaria, cuando su padre había llamado disculpándose por no poder asistir debido a una emergencia laboral. Allí estaba, abrazando a Ana en su fiesta de 15 años,
con una sonrisa más amplia que cualquiera que Carlos recordara haberle visto. La revelación fue demoledora. Mientras ellos habían protegido su ausencia con justificaciones, esta familia conocía perfectamente la existencia de Carlos y sus hermanos. El secreto solo había existido en una dirección. Carlos sostenía los documentos con manos temblorosas mientras Elena extraía más pruebas de una caja de zapatos desgastada. Extractos bancarios, transferencias mensuales, todas con la firma de su padre. No eran migajas ocasionales, era un compromiso sostenido durante décadas. La cuenta secreta en Panamá tenía un saldo que superaba lo que Carlos ganaba en Minimum de 3 años de trabajo. Elena desplegó sobre la mesa varias postales de cumpleaños y navidades. En ellas, la letra inconfundible de su padre prometía visitas, hablaba de planes futuros, firmaba con «Tu papá que te quiere». Carlos sintió un sabor amargo subiendo por su garganta. El hombre descrito en esas cartas no coincidía con el padre austero que conocía, el que apenas tenía tiempo para sus verdaderos hijos. Entre las fotografías apareció una imagen de su madre junto a su padre en una fiesta. La fecha en el reverso coincidía con el nacimiento de Elena. Su madre miraba a la cámara con una sonrisa tensa, como quien sabe, pero prefiere ignorar. Carlos recordó las discusiones nocturnas, las salidas inexplicables de su padre, el silencio posterior de su madre. Las piezas encajaban con aterradora precisión. No era solo una aventura esporádica, era una vida paralela, construida metódicamente. Las joyas que Elena mostraba eran idénticas a las que su padre regalaba a su madre, en ocasiones especiales. El engaño se extendía como tinta en agua, manchando cada recuerdo de su infancia. Carlos guardó algunas pruebas en su maletín. El peso de aquellos papeles parecía multiplicarse con cada paso hacia la salida. Ya no podía desconocer la verdad, ni proteger la memoria de su padre. Al cruzar el umbral, comprendió que regresaría a casa con algo más destructivo que cualquier herencia: la certeza de una vida familiar construida sobre mentiras perfectamente orquestadas. Carlos regresó a casa con las pruebas guardadas en el bolsillo interior de su chaqueta. El peso de aquellos documentos le oprimía el pecho como una losa. Su madre estaba en la cocina preparando té, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Con manos temblorosas, extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. El rostro de su madre palideció al reconocer los extractos bancarios y las fotografías. Primero negó con vehemencia, sacudiendo la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Luego, como un castillo de naipes, toda su resistencia se derrumbó. Entre sollozos entrecortados, confesó que había sospechado la verdad durante años, pero eligió el silencio para mantener unida a la familia. La tía Luisa, el tío Miguel, incluso la abuela. Todos conocían fragmentos de aquel secreto vergonzoso y lo habían enterrado bajo capas de mentiras piadosas. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras su madre sujetaba sus manos con desesperación. Le suplicaba que no compartiera lo descubierto con sus hermanos, que los protegiera de aquella verdad corrosiva. En sus ojos Carlos vio miedo, pero también vio algo que nunca había notado: la fragilidad de una mujer que había construido toda una vida sobre cimientos falsos. Carlos cerró la puerta del apartamento de Elena con un peso nuevo sobre sus hombros. Las pruebas en su maletín confirmaban lo que nunca quiso imaginar. Su padre había mantenido una doble vida durante décadas. El camino de regreso a casa se sintió interminable.
Cada semáforo, una pausa para reorganizar pensamientos que se desmoronaban, como un castillo de naipes. Al llegar dejó caer las llaves sobre la mesa del recibidor. El tintineo, resonando en el silencio de la casa vacía, se sentó frente a la computadora con los documentos esparcidos, pruebas irrefutables de transferencias mensuales y cartas que su padre nunca mencionó. El secreto había sido guardado meticulosamente por su madre, quizás por vergüenza o por proteger una imagen familiar que ahora parecía una elaborada mentira. Carlos comprendió que no podía convertirse en otro eslabón de esa cadena de silencios. Tomó su teléfono y, tras respirar profundamente, redactó un mensaje para sus hermanos. Simple, directo, urgente. La verdad, aunque devastadora, era el único camino que podía considerar honorable. Sus dedos se deslizaron sobre la pantalla, escribiendo la dirección del café, donde se reunirían mañana. Carlos observó las fotografías familiares en la pared con nuevos ojos, preguntándose cuántas sonrisas ocultaban heridas, cuántas celebraciones familiares habían transcurrido bajo la sombra de este secreto. Presionó enviar y sintió un extraño alivio, mezclado con temor. La lealtad familiar no debía construirse sobre mentiras, incluso si la verdad amenazaba con destruir los cimientos de todo lo que habían creído. Carlos reunió a sus hermanos esa misma noche en la casa familiar. La mesa del comedor, testigo de tantas celebraciones, ahora sostenía las pruebas irrefutables del secreto paterno. Miguel golpeó la madera con el puño al ver los extractos bancarios, negando con vehemencia cada palabra. Sus ojos enrojecidos brillaban bajo la lámpara mientras acusaba a Carlos de querer manchar el recuerdo de su padre. Ana, en cambio, permaneció silenciosa, acariciando las fotografías con dedos temblorosos. Después de un largo suspiro, confesó que también había notado incongruencias en las finanzas familiares años atrás, pero nunca tuvo el valor de investigar. El aire de la habitación se volvió denso, cargado de reproches no pronunciados. Miguel arrugó uno de los documentos y lo arrojó al suelo antes de levantarse. Bruscamente, la silla cayó hacia atrás con estrépito mientras él abandonaba la casa sin mirar atrás. Ana y Carlos permanecieron inmóviles, separados por el vacío que dejaba la verdad entre ellos. La unidad familiar, construida sobre cimientos que ahora se revelaban falsos, se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes. Carlos sostuvo el teléfono con manos temblorosas mientras concertaba la primera reunión con Elena y sus hermanos. Acordaron verse en un restaurante neutral, un terreno donde ninguna familia tuviera ventaja emocional sobre la otra. Durante las 2 semanas previas al encuentro, intercambió mensajes con Elena, pequeñas confesiones que construían un frágil puente entre mundos separados. Las fotografías que ella le compartió revelaban rostros con gestos familiares, como espejos distorsionados de su propia familia. El día del encuentro, Carlos llegó 30 minutos antes, estudiando cada rincón del lugar como si preparara una estrategia de escape. Reconoció a Elena inmediatamente. Caminaba flanqueada por 2 jóvenes que compartían la misma sonrisa, nerviosa. La tensión inicial se disolvió entre platos compartidos y anécdotas cautelosas sobre un padre que había interpretado 2 papeles distintos. Carlos descubrió que en aquella otra familia, su padre había sido más afectuoso pero menos confiable, más presente en lo emocional pero ausente en fechas importantes. Entre bocados de comida que apenas podía saborear,
Carlos identificó rasgos suyos en Ricardo, el menor de los hermanos, la misma forma de sostenerlos cubiertos, idénticos gestos al hablar. La conversación avanzaba en oleadas, momentos de conexión seguidos por silencios incómodos, donde el fantasma de la traición paterna flotaba entre ellos. Cuando el postre llegó, algo había cambiado sutilmente. Ya no eran completos extraños unidos por una mentira, sino personas buscando redefinir lo que significaba ser familia. Antes de despedirse, Elena insistió en tomar una fotografía. Se acomodaron torpemente, hombros rozándose con cautela, sonrisas tensas que intentaban parecer naturales. El clic de la cámara capturó más que rostros. Inmortalizó el primer paso vacilante hacia un futuro incierto pero compartido. El bufete de Ramírez en Asociados olía a cuero y madera vieja. Carlos observó el rostro de su madre endurecerse mientras el abogado explicaba los porcentajes y cláusulas. Sus dedos arrugaban el pañuelo de tela hasta convertirlo en una bola informe, blanca como su rostro. Los términos legales caían como sentencias: derechos sucesorios, reconocimiento de paternidad, división de bienes. El abogado, sin emoción aparente, trazó una línea divisoria en el patrimonio familiar, con la precisión de un cirujano. La mitad de todo: la casa donde Carlos había crecido, las acciones de la empresa, incluso los ahorros, debía repartirse con aquellos desconocidos que compartían su sangre. La madre Bernadette. Carlos permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban una tormenta interior. No solo había perdido a su esposo, ahora perdía también la seguridad que creía garantizada. Carlos sintió el conflicto crecer dentro de sí. Cada argumento legal para proteger a su madre significaba negar la existencia legítima de sus medios hermanos. Las carpetas se abrieron sobre la mesa de caoba, mostrando documentos con sellos oficiales que fragmentaban 30 años de historia familiar en porcentajes y cifras. Carlos firmó donde le indicaron, consciente de que cada rúbrica sellaba una fractura irreparable en su familia. Al salir, el sol de media tarde iluminaba la ciudad con una luz ambarina que no alcanzaba a calentar el frío que se había instalado entre él y su madre. Roberto apareció en la puerta de Carlos sin aviso, con ojos enrojecidos y hombros caídos. 3 días habían pasado desde la revelación que quebró los cimientos de su familia. Carlos lo invitó a entrar con un gesto silencioso, reconociendo en su hermano menor la misma devastación que él sentía. Roberto confesó entre respiraciones entrecortadas haber revisado los documentos por su cuenta, confirmando lo innegable. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café que Carlos le había servido. La negación inicial se había transformado en una aceptación dolorosa que ambos compartían ahora. Carlos asintió, comprendiendo que el veneno del secreto familiar había corrido demasiado tiempo por sus venas, contaminando cada recuerdo. Roberto mencionó a Elena, preguntando si ella sabría perdonar algún día. El silencio que siguió contenía décadas de mentiras y promesas rotas. Con una decisión repentina, Roberto propuso visitar la tumba de su padre, no para honrarlo, sino para confrontar su legado. El cementerio los recibió con una brisa fría que parecía purificar algo dentro de ellos. Caminaron entre lápidas, hombro con hombro, sin necesidad de palabras. Frente a la tumba paterna, Carlos sintió que algo se liberaba en su pecho. No era perdón, sino la certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera,
era el único camino hacia adelante. El jardín de la casa de Carlos se llenó de voces mezcladas aquella tarde de domingo. Dos familias, antes separadas por un muro de secretos, compartían ahora el mismo espacio físico. La tensión flotaba en el aire como el humo de la parrilla. Su madre permanecía en una esquina, aferrada a su vaso de limonada, mientras Elena conversaba animadamente con Lucía, la hermana menor de Carlos. Carlos observó cómo su sobrino Daniel jugaba al fútbol con los hijos de Marcos, formando alianzas que desconocían las fracturas entre los adultos. Resultaba extraño presenciar cómo algunos lazos se tejían con naturalidad, mientras otros seguían rotos, suspendidos en un limbo de resentimiento y confusión. Cuando sirvieron el postre, Marcos se acercó a Carlos y le entregó un sobre amarillo. «Encontré más fotos en el ático de mamá», le susurró. Dentro, una fotografía de dos niños sonrientes, abrazados, junto a un árbol de Navidad. Las mismas sonrisas, la misma sangre, aunque hubieran crecido en casas diferentes. Al caer la noche, su madre se acercó a Elena, ofreciéndole tímidamente una servilleta, cuando el helado goteó sobre su vestido. Un gesto pequeño, pero impensable semanas atrás. Carlos recordó las palabras ante la tumba de su padre. La verdad como único camino. Bajo las estrellas, las familias comenzaron a despedirse. No habían sanado todas las heridas, pero habían dejado de fingir que no existían. El secreto familiar que por décadas los separó ahora formaba parte de su historia compartida, imperfecta pero honesta. Carlos recogió los platos sucios mientras observaba la fotografía sobre la mesa. Comprendió que la lealtad verdadera no consistía en proteger mentiras, sino en atreverse a reconstruir entre los escombros. En el jardín, las luciérnagas comenzaron a parpadear como pequeñas promesas luminosas en la oscuridad. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.